Hoy os traemos un tema que a muchos os va a hacer cuestionaros lo que sabéis sobre la historia de dos grandes potencias angloparlantes, Estados Unidos y Reino Unido. Y es que, de todas las guerras olvidadas que hay en el mundo, quizás esta es la que más te sorprenderá. Y no vamos a hablar de la Guerra de la Independencia. En este vídeo te vamos a contar la guerra que los Estados Unidos tuvieron con Reino Unido en el 1812. Hoy en Memorias de Pez, la conocida como Guerra Anglo-Estadounidense. Las causas de esta guerra las podemos encontrar, como dice la canción, in the Navy. Más concreto, en la Royal Navy británica, que tras el mal rato que pasaba en las guerras napoleónicas, se había quedado con menos efectivos que Alemania en el 46. Y no solo hablamos de tropas, sino también de mano de obra e incluso de bienes. ¿La solución de los británicos? Pues lo que hacen los piratas, claro. Abordar barcos, en su mayoría mercantes, y obligar a los marineros a servir en la Royal Navy. Esta práctica no era nueva, había sido un método estándar de reclutamiento naval británico durante siglos, y se llamaba impresión. Supongo que por la impresión que se les quedaba a los pobres marineros que eran reclutados por la fuerza. Resulta que durante las guerras napoleónicas esto de la impresión se intensificó mucho. ¿Y qué barcos eran los que los británicos secuestraban? Pues los estadounidenses. Muchas veces utilizaban el argumento de que estos eran desertores británicos. Esto no solo era visto como una violación de la soberanía estadounidense, sino que también era una afrenta directa a los derechos de sus ciudadanos. Según parece, varios miles de marineros estadounidenses fueron forzados a servir en la Royal Navy. Pero no os vayáis a pensar que este fue el único factor que determinó que nuestras anglopotencias se dieran de leches. Otro factor clave tuvo que ver, como todo lo que ocurría en el momento, con las guerras que el enano francés había empezado en el continente europeo. Durante las guerras napoleónicas, el Reino Unido y Francia se encontraban en un estado de guerra casi constante. Más o menos era como una estrategia para debilitar económicamente a su enemigo. Ambos bandos intentaron bloquear los puertos del otro, restringiendo el comercio marítimo. El Reino Unido, con su poderosa Royal Navy, era capaz de imponer un bloqueo naval efectivo contra Francia y sus aliados. Como ya veis venir, parte de esta estrategia incluía restringir el acceso de naciones neutrales, como los Estados Unidos, al comercio europeo. Vamos, que para fastidiar a Francia, tocaba fastidiar a los States también. Según las órdenes británicas, los barcos neutrales debían obtener licencias y pasar por puertos británicos para ser inspeccionados antes de comerciar con países europeos. Esta práctica también era vista como una violación de los derechos de los Estados Unidos. La respuesta de Estados Unidos incluyó la implementación del Acta de Embargo en 1807, una medida que buscaba presionar a Reino Unido y a Francia cesando todo comercio exterior. Sin embargo, esta medida terminó resultando un tiro por la culata en la estrategia de los norteamericanos, ya que la economía, que terminó peor, fue la suya. El tercer factor que terminó por hacer estallar la guerra fue el de los problemas entre la frontera estadounidense y británica en Canadá. Las ambiciones de Estados Unidos, que ya sabéis que por lo que sea han sido siempre un poco expansionistas, chocaban con las comunidades nativas americanas, que habitaban esas tierras. Los británicos, sabiendo que ayudar al enemigo de tu enemigo a menudo es muy útil, apoyaban a estas tribus tanto directa como indirectamente. Así, estas tribus fueron de vital importancia y actuaron como aliados de los británicos en la guerra venidera. Los shanguis, los bastones rojos, los iroqueses, los miamis, los ottawas y un largo etcétera de tribus indígenas engrosaron la lista de combatientes en el bando británico. Por todas las causas comentadas, el 18 de junio de 1812, los Estados Unidos le declararon la guerra al recién formado Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, con el fin de invadir los territorios canadienses pertenecientes al Imperio Británico. Así, los Estados Unidos planearon invadir Canadá como medio para presionar a su enemigo. Estas invasiones se basaban en la suposición errónea de que los canadienses recibirían favorablemente a las fuerzas estadounidenses, cuando no iba a ser así. El resultado fue un fracaso para los Estados Unidos, que estaban perdidos en el arte de hacer la guerra por tierra. No conocían el terreno, tenían dificultades de suministro y encima sus líderes tenían poca experiencia. Aun con esas, los Estados Unidos lanzaron varias invasiones a Canadá. Incluyeron ataques a Upper Canadá, el Ontario moderno, y a Lower Canadá, lo que sería ahora Quebec. Pero como os decimos, estos intentos les valieron de muy poco. Un ejemplo de esto fue la batalla de Queenston Heights, donde el general estadounidense Stephen Van Rensselaer
fue derrotado por las fuerzas británicas y canadienses. Además, como ya se hemos comentado, y contrariamente a las expectativas estadounidenses, la mayoría de los canadienses no apoyaron la invasión. De hecho, muchos se unieron a la milicia para defender su territorio, y encima fortalecieron el sentimiento de identidad nacional canadiense. Esta resistencia contra los Estados Unidos sería una de las piedras que llevarían más adelante a la independencia del país del arce. Pero no todo estaba perdido para los estadounidenses. Contra todo pronóstico, iban a ser capaces de infligir un golpe muy duro a los británicos en el punto en el que menos se lo esperaban, el mar. Y es que la venganza se sirve fría, como el agua de mar, que también está fría. ¿Y cómo se quedaban los estadounidenses cuando los británicos les secuestraban los barcos? Fríos. Al inicio de la guerra, la marina estadounidense era notablemente más pequeña que su contraparte británica, con solo unos pocos buques de guerra frente a los cientos de la Royal Navy. A pesar de esta desventaja, la Marina de Estados Unidos adoptó una estrategia de enfrentamientos selectivos, apuntando a barcos británicos individuales en lugar de enfrentarse a flotas enteras. Así comenzaría una saga de importantes victorias para los Estados Unidos, en las cuales barcos tan épicos como el Old Ironsides, llamado así por su resistencia a los impactos de cañón, se convertirían en un icono al capturar o destruir varios buques británicos, incluido el HMS Guerrier. Otro encuentro decisivo fue la batalla del lago Erie, comandada por Oliver Hazard Perry. Esta batalla resultó en una victoria importantísima para los Estados Unidos, asegurando el control del lago, de la frontera norte y de sus recursos. Así, los Estados Unidos habían demostrado al mundo que una de las marinas más formidables podía ser quebrada. Estos éxitos obligaron a la Royal Navy a reevaluar su estrategia en el Atlántico y a destinar más recursos para contrarrestar la amenaza estadounidense. Obviamente, estos recursos se dejaban de poner en Europa, algo que a los franceses les encantaba, pero a los británicos no les hacía ni pizca de gracia. Eso sí, los británicos sabían jugar a su juego. La Royal Navy británica también había aprovechado su superioridad numérica y su experiencia, impulsando desde el inicio de la guerra un bloqueo a lo largo de la costa este de los Estados Unidos. Este bloqueo se intensificó progresivamente, claro, y afectó negativamente a los Estados Unidos. Encima, tras la derrota de Napoleón en 1814, el Reino Unido intensificó su campaña en Norteamérica, enviando 3 ejércitos de invasión. Esto condujo a su victoria en la batalla de Bladensburg y a la quema de edificios públicos en Washington, D.C., incluyendo la Casa Blanca y el Capitolio. Sí, amigos, los británicos quemaron el Capitolio y la Casa Blanca. Paralelamente, Estados Unidos contrarrestó las fuerzas británicas e indígenas aliadas en el noroeste y sureste, frustrando el establecimiento de un estado indígena independiente en el medio oeste y repeliendo las invasiones británicas en Nueva York y Baltimore. Por cierto, la neutralidad española, sí, aquí éramos neutrales, se vio interrumpida cuando el gobernador de Florida Occidental apoyó a los británicos, llevando a Andrew Jackson a invadir Pensacola. Un episodio curioso en el que nativos americanos, británicos y españoles se enfrentaron a los estadounidenses juntos. El final de la campaña llegaría con la batalla de Nueva Orleans y la derrota de los indígenas aliados de los británicos, destacando la batalla de Horsaw Bend, en la que Andrew Jackson logró derrotar a las fuerzas del pueblo Mascoki. El resultado de la contienda, un empate técnico en el que las cosas se quedarían más o menos como antes. A pesar de que ninguna guerra es buena, esta es de las típicas que sería recordada de forma positiva por todos sus beligerantes. En Canadá, la guerra se recuerda como una defensa exitosa contra la invasión estadounidense. En el Reino Unido, como una victoria sobre su excolonia. Y en Estados Unidos, como un impulso del espíritu de unidad nacional y una afirmación de su independencia de puertas al mundo. Esta postura realmente fue llevada al Tratado de Paz que se firmaría el 24 de diciembre de 1814, en Gante, Bélgica, ya que el tratado fue principalmente un acuerdo de status quo. No hubo cambios territoriales significativos y las cuestiones que habían provocado la guerra, como los derechos marítimos y la impresión de marineros, se quedaron sin resolver. Eso sí, el tratado abrió el camino para una relación más pacífica y colaborativa entre Estados Unidos y Reino Unido, y aunque hubo tensiones posteriores, el Tratado de Gante puso fin a la última guerra militar entre estas dos naciones, sentando las bases para una relación que evolucionaría a una de las alianzas más estrechas de la historia moderna. A quien no le fue tan bien con este tratado fue a las tribus indígenas, y es que las rencillas ocurridas en estas guerras y el expansionismo de Estados Unidos hacia el oeste iba a hacer que las cosas se pusieran muy mal para ellos.
Como os podéis imaginar, ninguno de los indígenas, líder de las tribus, fue llevado a Gante para negociar. Así, la relación entre los pueblos indígenas y los colonos europeos americanos se volvió más tensa y conflictiva, y la expansión del asentamiento de los colonos en tierras indígenas llevaron a numerosos conflictos y guerras durante el siglo XIX. Y con esto llegamos al final del vídeo. Si te ha gustado, ya sabes que puedes darle like, suscribirte y recuerda que tenemos otros dos canales. Memorias de Tiburón, en el que hablamos de economía y finanzas, y Memorias de Dolly, en el que hablamos de ciencia. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.